Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a Palabra al Día, nuestro podcast de los lunes a través de la palabra de Yahweh. Y hoy vengo con otra pregunta y que por supuesto también quiero conocer tus impresiones, tus opiniones en cuanto a una expresión que encontramos en las escrituras y que nos hace hacernos, valga la redundancia, muchas preguntas al respecto. ¿Sabes ser astuto como la serpiente? Porque mira, seguramente el ser astutos es quizá una cualidad, una capacidad que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Pero las escrituras nos invitan, nos exhortan a que seamos astutos y nos hace una comparación precisamente con la serpiente. Y mire que cada uno de aquellos que caminamos en la fe sabemos a quién representa la serpiente. Vamos a explorar un poco las escrituras de una manera rápida en el podcast de hoy, precisamente para encontrarnos con esa porción donde Yahoshua le dijo a los discípulos que debían tener unas ciertas capacidades y unas ciertas actitudes necesarias para poder sobrellevar no solo el tiempo geográfico y físico en el cual estaban viviendo, sino la misión que él les estaba otorgando. Una misión para nada fácil, una misión que de hecho todos nosotros, los que caminamos bajo la fe, también tenemos. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, encontramos la expresión donde Yahoshua les dice a los discípulos que precisamente debían tener mucho cuidado de la gente, porque la gente no era de muy buen proceder, sobre todo cuando se les estaba enseñando algo que no entendían y que en algunas oportunidades tampoco querían entender. Les advertía de lo que iban a vivir como hombres y mujeres llamados a llevar la gran comisión de predicar, pregonar las buenas nuevas de salvación. Dice el capítulo que Yahoshua los prepara, los condiciona espiritualmente hablando para poder ejercer tal responsabilidad, les dio autoridad espiritual para que ellos pudiesen manejarse en medio de una sociedad que los iba a criticar, que iba obviamente a ponerse en contra de esas enseñanzas que para ellos eran nuevas, pero que realmente estaban allí en las escrituras que ellos también tenían. Yahoshua los encomendó, escogió a 12 de sus discípulos para que tuviesen esas capacidades para poder enfrentar a espíritus inmundos, a enfermedades de diferentes formas, a dolencias y poder, por supuesto, declarar a la gente sana, declararla libre de toda posesión demoníaca y declararlos también aptos para, a su vez, también llevar ellos la palabra de fe. Y les entregó una lista bien extensa sobre cómo tenían que ir, vestidos, lo que podían llevar, lo que no. Esta fue indudablemente una de las primeras encomiendas que Yahoshua hizo a sus discípulos en cuanto a este tema en particular. Pero nos dice en el verso 16 del capítulo, nos dice, miren, yo los envío como a ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando nosotros queremos un poco entender esta expresión, cierto que tenemos que buscar el significado de lo que representa la palabra astuto, obviamente, pero también tenemos que buscar cuál es ese tipo de astucia que representa a una serpiente. Y obvio que también cuál es ese tipo de sencillez como para compararnos con una paloma.
todas esas interrogantes llegan a cada uno de aquellos que estamos en el estudio de las escrituras, tratando de comprender la profundidad de la palabra misma, tal y como el mismo Yahoshua nos exhortó a escudriñar las escrituras para sacar de ellas el mayor y más grande tesoro. Esto de enviar a sus discípulos en medio de lobos que tienen apariencia de ser ovejas no fue algo que sucedió solo en esa oportunidad. De hecho, a lo largo de los siglos hemos estado precisamente en un ambiente de este tipo. Gente que dice ser creyente, que aparenta caminar espiritualmente y por la fe, pero realmente solo eso, apariencia, porque en su interior son lobos rapaces que no dudarían ni un segundo el poder comernos vivos si se les diera la posibilidad. Y esto es parte de lo que el mal representa. Algo bien interesante en el verso 17, aunque no voy a entrar ampliar un poco este capítulo porque me quiero enfatizar en el verso 16. Pero fíjense que el verso 17 dice, cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Miren qué interesante esto que Yahoshua no dice y en nuestras sinagogas los azotarán, sino sus sinagogas. Pareciera que como que Yahoshua no practicara la misma fe que ellos han practicado por tanto tiempo y obvio que se refería al pueblo judío, que son los únicos los cuales llevan por nombre sinagoga sus templos de adoración. Todo esto es de análisis y lo vamos a hacer, pero en otra oportunidad. En cuanto a lo que quería compartirles hoy, era precisamente esa capacidad, esa destreza de poder ser astutos como la serpiente y saber a qué se refiere eso. Indudablemente tenemos que decir que la astucia es una capacidad que se va desarrollando a lo largo de los años. Es esa fortaleza de poder mirar más allá de lo común, no solamente mirar lo que nos entorna, sino también visualizar un poco más allá, proyectar las situaciones para que podamos prever acciones a fin de poder evitarlas. Eso es una capacidad que todos deberíamos desarrollar y más aún si es el mismo Yahoshua quien nos pide que lo hagamos. Esta capacidad de discernimiento y de precaución es algo que todo creyente tiene que tener para evitar esas trampas en las cuales el enemigo siempre nos quiere hacer caer. Y es allí donde se manifiesta esa capacidad de la serpiente de poder entramparnos sin que nos demos cuenta. Y es allí donde indudablemente Yahoshua nos hace la connotación y la comparación con la serpiente para que podamos anticipar ese nivel de engaño y manipulación que la serpiente usa. Lo vemos muy bien en el libro de Génesis, cuando la serpiente tienta a Eva, esa forma de cómo envolverla con las palabras que le dijo. Esa capacidad de sembrar en ella una idea y hacerle creer que es una idea propia y no el producto de una manipulación. Aunque sí es importante que tengamos también en cuenta que cuando Yahoshua nos compara con las capacidades de la serpiente, no necesariamente esto tenga que representar engaño o manipulación, sino más bien la habilidad de analizar situaciones, anticipar peligros y tomar decisiones sabias para protegernos a nosotros mismos y por supuesto también proteger el mensaje que llevamos. Y era esto lo que Yahoshua quería que sus discípulos entendieran, que les iba a tocar estar en un ambiente inhóspito donde no iban a ser aceptados y que por supuesto tenían que prever el peligro, estar en alerta, siendo astutos como la serpiente, pero también sencillos como palomas. Y esto indudablemente quiere decir esa necesidad de que se pueda mantener la pureza, la inocencia y la sinceridad en nuestra forma de vida a la hora de comunicarnos con los demás, aún a pesar del peligro que vamos a encontrar a nuestro alrededor. Estas palabras tienen mucha profundidad y para nosotros son símbolo de paz, de pureza,
y de sencillez, y Yahushua nos pide que no perdamos esa capacidad de las cosas buenas, aun a pesar de las cosas malas que encontramos en este mundo hostil. Esta enseñanza, cierto que es maravillosa y es muy bueno que hoy por hoy podamos reflexionar en ella. Mateo nos enseña también cómo combinar la sabiduría y la prudencia con la inocencia y con la sencillez para poder desenvolvernos con inteligencia y sin perder nuestra integridad. Ese es el tipo de discípulo que Yahushua forma y esto todo es representante también de él porque él es así, inteligente, sabio y lleno de inocencia y de sencillez. Qué bonito, ¿no? Bueno, espero que el programa de hoy te haya servido para reflexionar y para aprender un poco más de las escrituras, porque es cierto que es un deleite poder siempre introducirnos en ella. Shalom, shalom.